el último vídeo de fotógrafos que no conocías os hablé sobre un fotolibro que me regalaron, os dejo el link por aquí arriba por si todavía no lo habéis visto. Es una historia muy sencilla y a la vez muy bonita, pero hoy os traigo un fotógrafo al que también he conocido por un fotolibro, aunque en este caso no fue ningún regalo. Una tarde mirando fotolibros lo vi, estaba precintado, pero me gustó tanto la portada que tuve que comprarlo, aún sin saber lo que me esperaba al abrirlo. Y no me arrepiento en absoluto. El libro se llama Pictures from Home o Fotos desde el hogar, y hoy os voy a hablar sobre este maravilloso libro y la historia de su autor, Larry Sultan. Sultan nació el 13 de julio de 1946 en Brooklyn, New York, pero se crió en Los Ángeles ya que su familia se mudó allí cuando Larry todavía era un bebé. Estudió ciencias políticas y recibió una maestría en Bellas Artes en San Francisco. La carrera de Sultan empezó en los 70 como fotógrafo conceptual, llegando incluso a hacer fotos a Paris Hilton para la revista Interview y muchas más cosas, pero hoy nos vamos a centrar en uno de sus libros, el cual tiene una intención muy sencilla, pero esconde una historia preciosa y también con mucho significado más allá de las fotos. Este libro es una colección de fotografías que tomó a sus padres en su casa del Valle de San Fernando, en California, que era su lugar de residencia. El proyecto duró desde 1982 hasta 1992, una década entera, que fue su año de publicación. El proyecto de Sultan empezó en una época en la que ser exitoso e incluso la institución de la familia estaba siendo utilizada como un símbolo inspirador en el país, por lo que Sultan quería romper ese mito de la familia exitosa y perfecta, documentando a su propia familia. Y aunque esa fue la idea inicial que motivó el proyecto, el libro nos deja muchas pruebas sobre la verdadera motivación, que no era otro que enseñarnos recuerdos de sus padres y su forma de verlos. Y es que el libro no solamente nos cuenta la historia mediante fotografías, sino que está acompañado de texto, y en esos relatos Sultan nos da unas reflexiones a veces dolorosas sobre su educación, sus padres e incluso sus discusiones con su padre, retratando el salto generacional entre un padre y un hijo. La casa está tranquila, ellos han debido ir a dormir. Las luces están apagadas, parece que la casa está lista para irse a dormir. Hace años habría cogido un cigarro de la cartera de mi madre para fumármelo en la oscuridad. Era un momento mágico en el que la casa era mía, pero hoy de alguna manera estoy inquieto, sentado en la mesa del comedor, mirando el refrigerador. ¿Qué estoy buscando? En este primer capítulo vemos cómo Sultan empieza su proyecto despacio, analizando las cosas de sus padres, la casa, y nos explica de una forma curiosa cómo se siente un extraño en esa casa, ya que no es la casa de su infancia. No es la casa en la que se crió, y también nos dice que de todas las casas en las que vivió con sus padres, para él esta es la menos viva y al mismo tiempo parece que tiene vida propia. La radio se enciende sola por la mañana, las luces se apagan solas a las 11 y todo parece estar bajo control. Y Sultan nos cuenta cómo por las noches no deja de preguntarse si es esto a lo que ha venido, realmente solo para fotografiar a sus padres. Sultan nos cuenta cómo iba a visitarlos cada pocos meses, cargado con sus cámaras, sus rollos de película y con un montón de ideas para fotografiar. Y cómo le costaba días hacer realidad esas ideas. Nos cuenta cómo negociaba con su padre y a cambio de dejar que le hiciera algunas fotos durante algunos minutos, él le ayudaba durante horas en el jardín. Pero Larry al poco tiempo se dio cuenta de que por pensar tanto en esas fotos, en cómo iba a hacerlas, estaba malgastando el tiempo, y fue entonces cuando decidió fotografiar cada detalle que iba sucediendo como si fuera un policía y estuviera fotografiando todas las pruebas. Y es curioso que lo diga así en el libro, ya que Sultan es más conocido por otro libro llamado Evidence y no tanto por este. En este momento empezó a disfrutar de todos esos momentos con sus padres y simplemente esperaba a que algo de valor ocurriera. Me di cuenta de que más allá de los carretes y de algunas buenas fotos, la confusión sobre el significado de mi proyecto es el deseo de tomar la fotografía de forma literal, para parar el tiempo. Quiero que mis padres vivan para siempre. En
En este capítulo, Sultan nos habla sobre su padre y la inevitable tendencia a compararnos con la figura paterna, algo que acabará siendo un tema recurrente a lo largo del libro, como vamos a ver, y termina este capítulo narrando una escena muy bonita en la que intentaba fotografiar a su madre dormida. El año pasado, en nuestra reunión familiar anual, me colé en su habitación mientras ella dormía. No quería despertarla, por lo que incluso respiraba al mismo ritmo que ella. Me di cuenta de que nunca había visto la parte de abajo de sus pies. Tenía mi cámara, así que los fotografié. Podía ver todavía en sus pies restos de césped, de andar descalza hasta el lago por la mañana. Quería fotografiarlo una y otra vez, pero de pronto me di cuenta de que la respiración de mi madre, al igual que la mía, estaba siendo controlada. Yo estaba haciendo fotos en secreto y ella estaba despierta en secreto. Éramos co-conspiradores, ella me sintió al mirarla. Durante estos capítulos nos narra cómo fue la vida de sus padres desde que se conocieron, todos los trabajos de su padre, las mudanzas y todas las historias que le contaba cuando era pequeño. Cómo renunció a trabajos en los que ganaba más dinero simplemente por sentirse atrapado y cómo culpaba a su madre muchas veces de ser el motivo de que él no fuera libre, pero también nos cuenta cómo ella era el motivo por el que sonreía todos los días, y termina el cuarto capítulo contando cómo finalmente llegaron a mudarse a su casa de Woodland Hills y de cómo esa casa nunca se sintió un hogar para él, aunque a los 2 años de mudarse allí, Sultan se fue de casa para ir a la universidad y nunca volvió a vivir en aquella casa. Hace unos años tuve la urgencia de llamar a nuestra casa de Catherine Avenue. Han pasado 30 años desde que no llamaba ese número, pero es como el nombre del perro de la familia, algo que nunca olvidas. Pensé en ello durante algunos días y finalmente una tarde fui al teléfono y marqué el número. Sonó 3 veces antes de que alguien respondiera. Fue como mirar una instantánea de 1950. Mis padres, mis hermanos y yo, sentados en el salón después de cenar, haciendo nada especial salvo vivir nuestra vida. En este capítulo continúa hablando sobre su padre y nos cuenta cómo no puede evitar compararse a él, dónde estaba su padre cuando tenía su edad, las cosas que había conseguido, si él tenía las mismas dudas sobre el futuro o las inquietudes sobre las cosas que no ha podido hacer. Y creo que esto es algo que todos los hijos hacemos, comparar los logros de nuestros padres con los nuestros y preocuparnos porque a nuestra edad ellos tenían muchas más cosas que nosotros resueltas. Antes las familias se formaban antes, se tenían hijos antes, se empezaba a trabajar a una edad más temprana, por norma general. Parece como si las generaciones anteriores estaban más preparadas para el mundo y para la vida. Por ejemplo, mi padre a mi edad tenía una hija de 5 años y estaba a 2 años de tener su segundo hijo, que soy yo. Y yo, estoy haciendo un vídeo para YouTube y pensando en qué subir la semana que viene. Todo esto obviamente es por el salto generacional, las cosas no son igual que en el pasado, pero es inevitable hacer una comparativa, algo que Sultan trata mucho en su libro. En este capítulo nos habla sobre las actividades cotidianas de sus padres, cómo su padre se pone pequeños retos como tener el jardín delantero perfecto, que es el que ven sus vecinos, y cuenta cómo el jardín trasero no le importa porque no lo ve nadie, y cuenta cómo todos estos pequeños retos son los que le mantienen ocupado durante todo el día. Nos cuenta cómo sus padres acaban teniendo charlas sin sentido todas las mañanas, hablando sobre cómo su madre quiere llamar a alguna amiga pero pone excusas tontas para hacerlo más tarde, y de cómo su padre entra en estas charlas casi sin darse cuenta, como si estuviera en automático, y Sultan nos sigue contando cómo son esas interacciones entre sus padres y también nos enseña en forma de diálogos algunas de las interacciones con su padre. Cuando bajé del avión en Los Ángeles y fui a recoger el equipaje, él me estaba esperando. Me tomé un momento para mirarlo, no le veía desde que vino al hospital. Llevaba una camiseta azul, unos vaqueros y unas zapatillas. Había perdido peso. Según andábamos hacia el coche, me preguntó si cojeaba. Parece que siempre que me ve me pregunta lo mismo. Me hace quedarme quieto en algún parking mientras él sigue andando, como si yo fuera un policía haciendo un test de alcoholemia. ¿Cómo de mala es mi cojera?, me preguntó, y le digo, bueno, se nota. Y más tarde en el coche me preguntó, ¿crees que ando como un viejo? 3 días después, cuando me estaba llevando al aeropuerto, me dijo,
Me alegra que vinieras a ser testigo del hecho de que no me veo como una persona de 70 o me siento como una persona de 70, pero que tengo 70. Estos 3 días he tenido 70 años y no ha importado una mierda. En las últimas páginas, Sultan cuenta cómo sus padres muchas veces no se veían bien en las fotos que les hacía. Su madre cuenta cómo las fotos que le hizo para la sección de inmobiliaria de Los Angeles Times eran horribles y cómo contrató a otro fotógrafo en secreto porque de todas las personas fotografiadas en esa sección, ella era la única que no se veía como un agente inmobiliario. Decía que odiaba esa foto. Por supuesto, su padre compartía los sentimientos de su madre en cuanto a las fotos que hacía Sultan y sus interminables discusiones con él sobre la finalidad de estas. Pero Sultan al principio del libro nos lo deja claro en un momento, en una de sus interacciones con su padre. Su padre le dice que no saca a su madre guapa en las fotos y Sultan le contesta que las fotos que él le hace son fotos a una esposa, a la mujer de la que se enamoró, pero que en el caso de Sultan es distinto, ya que él está haciendo fotos a su madre. Hay una fotografía que odio incluso más que la que salgo sentado en la cama o la que salgo frente a la máquina de escribir. Es esa foto con el palo de golf en el salón, con la televisión y las cortinas medio cerradas. Salgo haciendo un movimiento de golf patético y siento vergüenza cada vez que la veo. Mira, no me importa lo que hagas siempre que sea exitoso. Te preocupas demasiado. Soy feliz por ayudarte con tu proyecto, de verdad. Solo quiero que sepas que la mayor parte no me reconozco en tus fotos. Después Sultan nos cuenta la mudanza de sus padres a la casa cerca de Palm Springs y cómo la razón por la que no le gusta esa casa es porque teme que sus padres caigan en la monotonía y cómo le da miedo encontrarlos años después, sentados en el salón, con el aire acondicionado, viendo la tele completamente en silencio durante horas. Y es que esta casa estaba situada en una zona casi desértica, una zona residencial, donde a los ojos de Larry no había vida, no había ningún entretenimiento para ellos. Pero finalmente Sultan termina entendiendo cómo realmente ellos disfrutan esa vida y cómo parece que cada día se sienten mejor al vivir allí y que lo único de lo que se arrepienten es de no tener más tiempo para vivir en esa calma. Una noche Sultan fotografió a su padre paseando al perro de noche como dos antiguos amigos y en un momento su padre se dio la vuelta y le dijo: "No puedo creer que sigas haciendo estas fotos después de todos estos años. Pensaba que habías terminado con todo esto. No estarás esperando que me muera para darle un final dramático a tu libro, ¿verdad? No, eso es demasiado predecible, pero estoy esperando por un final y solo pienso que cuanto más tiempo espere, más jóvenes se verán tus fotos. Pues mejor no esperes demasiado y escucha, espero que no termines tu libro con una de esas fotos de desesperación. Bueno, eso depende de lo que veas como una imagen de desesperación. La foto que tengo en mente parece ser sobre memorias y su reflejo, como mirar atrás en tu vida. Oh Jesús, otra de esas no". Larry Sultan falleció en 2009 a los 63 años y sus padres, bueno, no sé la fecha de su fallecimiento, pero una cosa sí sé y es que gracias a su hijo y a una idea de la que nunca estuvo del todo seguro, consiguió dejar un bonito recuerdo de ellos que va a durar para siempre. Así que eso es todo y nos vemos la próxima.